Capítulo número 10, verso 14 al 16. Romanos capítulo número 10, en el verso 14 al 16. Aleluya. Cuando usted lo encuentre me dice amén. En el capítulo número 10, verso 14 al 16 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Señor, te damos honra y gloria, bendito sea tu nombre por siempre, a ti te damos todo honor. Te pedimos, Señor, en esta preciosa mañana que estés, Señor, con nosotros, y que esta palabra, Señor, que hemos traído el día de hoy, Padre Santo, para meditar en ella, sea una palabra de bendición, y que nos hable, Señor, a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo, y juntos decimos, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Llamados a predicar el Evangelio es nuestro tema. Llamados a predicar el Evangelio. Amén. Cuando hablamos de esta palabra, de ser llamados para predicar el Evangelio, debemos entender que es un gran desafío lo que la palabra de Dios nos presenta. Es un desafío muy fuerte lo que Dios nos pide a través de su palabra. En Mateo capítulo número 5, verso 14, el Señor nos dice, el Señor Jesucristo dice, que nosotros, hermanos, somos la luz del mundo. ¿Verdad que sí? Nosotros somos la luz de este mundo. Por lo tanto, dice el Señor que una luz pues no se puede poner debajo de la cama o taparla con alguna cosa, porque pues no cumpliría su propósito, ¿verdad? No se prende una luz para ocultarla, se prende una luz para que podamos alejar las tinieblas y mirar, ¿verdad?, todos en el lugar donde estamos. Lo mismo sucede con el Evangelio. El Evangelio, hermano, es como una luz brillante que no se puede esconder, hermano, en alguna parte donde nadie la vea, o meterla en un lugar de 4 paredes como en el que estamos el día de hoy. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, sabemos, ¿verdad?, que esta palabra, esta luz maravillosa, tiene que ser puesta en un lugar donde todos la puedan ver y ella pueda alumbrar a todos aquellos que se acercan a esa luz. Amén. También nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y verso 2, que el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que esté siempre, hermano, listo para predicar la palabra de Dios, que esté siempre listo para predicar, hermano, el Evangelio del Señor, que siempre esté listo y decidido a llevar el mensaje de la vida eterna. Y hermano, también, hermano, cuando miramos a las cartas del apóstol Pedro que hemos estado estudiando en nuestras escuelas dominicales, miramos que en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 15, la Biblia nos dice, el apóstol Pedro enseñándonos, que debemos estar preparados siempre para presentar defensa de nuestra fe. Debemos que estar, hermano, siempre listos para presentar, hermano, esa defensa del Evangelio, esa defensa de la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, es un gran desafío lo que Dios nos pide. ¿Por qué es importante esto? Miren, hermano, los malos no descansan, ¿sí? Los malos siempre están tratando de hacer algo malo. Así que los que predicamos el Evangelio, los que hablamos de las cosas buenas, tampoco debemos de descansar, hermano. Debemos de estar siempre listos para llevar el mensaje de la vida eterna. Y como ya leímos la palabra de Dios en Romanos, hermano, donde dice, hermano, que son hermosos los pies de aquellos que llevan las alegres nuevas,
de aquellos que llevan el mensaje de salvación, de aquellos que traen un mensaje de esperanza, de aquellos que van, hermano, verdad, glorificando a Dios, hermano, y exaltando su nombre. Son hermosos esos pies que llevan la palabra de Dios. Así que imagínense el desafío tan maravilloso que Dios nos pone a través de su santa palabra. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos míos, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a mirar el versículo número 14 y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, hermano, en ese versículo 14 para poder ir entendiendo. Hay tres cosas en las cuales nos vamos a concentrar en esta mañana, y en el capítulo número 10 y verso 14, ahí vamos a encontrar, hermano, esos tres puntos. Y dice la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aleluya. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Pablo nos habla de la importancia de predicar. Y, hermano, tal vez muchos pensamos que esto, hermano, que esto se hará pues de una manera, verdad, diferente, o qué sé yo, verdad, totalmente, verdad, como la gente lo piensa. Hay gente que cree que la gente va a correr a nuestras instalaciones solamente por poner un letrero en la parte de afuera o por abrir las puertas del lugar en donde nosotros nos congregamos. Hay mucha gente, hermano, que cuando hablamos, verdad, de la prédica, de la palabra, piensan de esta manera, no se dan cuenta de la importancia que tiene el predicar el evangelio. No nos damos cuenta que a veces, hermano, no es solamente abrir una iglesia o abrir las puertas de una iglesia o poner un letrero y diciendo que aquí estamos, verdad, porque la gente no va a venir a la carrera. La gente no va a correr, hermano, a buscar el edificio de iglesia en donde nosotros estamos, hermano, predicando la palabra, ¿sí? Algunas personas piensan, hermano, y usan pues la lógica, verdad, de pensar de que, bueno, somos una iglesia y ya hablamos, ya les dijimos, y bueno, verdad, ya deben de saber que aquí estamos. ¿Cuántos creen que la gente ya sabe que aquí estamos? Hay gente que piensa que pues ya deben de saber que aquí nos encontramos, tenemos tanto tiempo en este lugar, que bueno, muchos creen que porque ya hemos salido, hablado, dicho, bueno, la gente ya debe de saber que aquí estamos, que aquí nos encontramos. Pero la Biblia nos enseña que el desafío va mucho más allá que eso. Y dice la Escritura, verdad, en el cual no han creído. En el cual no han creído. Esto quiere decir, hermano, que nuestro desafío consiste en derrumbar la incredulidad que estas personas tienen. Aleluya. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros damos por sentado que el simple hecho de salir, hermano, a hablar unas cuantas palabras de Cristo en un momento dado es suficiente para que la gente ya acepte a Jesús y venga rendida a sus pies. Pero se nos olvida, hermano, que hay un problema. El apóstol nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nosotros miramos, hermano, la vida nuestra antes de venir a Cristo, entenderemos que, hermano, nuestra conversión no fue sencilla. Aleluya. Para nosotros, hermano, no fue fácil aceptar a Cristo, ¿se recuerda? Tuvieron que, hermano, hablarnos, decirnos, enseñarnos, mostrarnos, aleluya. Hermano, casi obligarnos a muchos de nosotros a venir a la iglesia. Casi, hermano, constantemente había alguien que estaba sobre nosotros hablándonos y diciéndonos. ¿Y qué sucedió? Es que el problema es que éramos tan incrédulos, aleluya. Es que teníamos tantos conflictos de incredulidad que cuando nosotros, hermano, oíamos el evangelio, ¿verdad?
por una oreja nos entraba y por la otra nos salía, como que no se quedaba en nuestra vida, como que no la podíamos aceptar, como que, hermano, había un conflicto emocional en nuestras vidas y poníamos de amparo, hermano, nuestras tradiciones religiosas. Es que yo pertenezco a esta religión, es que yo soy de esta denominación, es que nada, había mucha incredulidad en nosotros. Lo mismo sucede con las personas, hermano, que nosotros todos los días miramos y que no conocen a Cristo. A estas personas que les predicamos, no crea, hermano, que es tan fácil quebrantar la incredulidad. Estas personas necesitan, hermano, estar siendo constantemente, hermano, alcanzados, constantemente necesitan escuchar, mirar, vernos ahí, para que entonces ellos puedan, hermano, empezar a derrumbar esa incredulidad que hay dentro de su corazón. Y yo le digo una cosa, cuando hablamos, hermano, de la incredulidad, eso no se logra, hermano, con un mal tiempo de prédica, ¿sí? O sea, tenemos que entender que la gente, hermano, cuando nos mira a nosotros y nos ve 2, 3 ahí, hermano, ¿verdad? En la calle hablando de Cristo, la gente nos impacta, nos juzga y nos dice, pobrecito, mira, locos ahí, aguantando el calorón, ¿sí? Cuando nos mira un grupito pequeño, ellos inmediatamente piensan, ¿verdad?, que somos solamente, hermano, un grupillo más por ahí reunidos en alguna iglesia. La gente, hermano, cuando te mira en la calle y que estás haciendo algo como esto, espera ver mucha gente. Mire, cuando usted ve, por ejemplo, que unas personas se ponen en las calles a levantar ofrendas, hermano, y hacen car wash para, ¿verdad?, ayudar a cierta persona que falleció, o amigos de ellos, o cosas así, usted puede ver que, hermano, no andan uno ni dos, andan, hermano, montones, hermano, unos lavando carros, otros acá gritando, otros levantando cartelones, y parece que entre más gente hay, más gente es atraída hacia lo que ellos están haciendo. ¿Por qué sucede eso? Porque regularmente nosotros, hermano, somos atraídos por lo que vemos y por lo que oímos. Así que cuando alguien pasa y mira esto, hermano, le causa un impacto. Pero si pasa por un lugar donde nos ven, hermano, allí 2, 3, pues la gente, hermano, nos saluda y nos dice, Dios les bendiga y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos creen que lo que estamos haciendo no es tan importante, ¿sí? Que no es tan importante, aleluya. ¿Es importante para nosotros predicar el Evangelio? Amén. Pues para ellos también es importante mirar que verdaderamente nosotros creemos que eso es importante. ¿Me expliqué? ¿Sí? O sea, la gente quiere ver que para ti es importante eso. La gente, cuando hablamos de una iglesia, ellos no visualizan a una iglesia de 5 o 10 miembros. Aleluya. Ellos no están mirando a la iglesia de 5 o 10 congregantes. Ellos están esperando una iglesia en forma. Aleluya. Y más cuando usted pone una dirección y un cartelón, hermano, que tiene un nombre estructurado aquí en la ciudad. ¿Me explico? Cuando nosotros estamos hablando del desafío, el desafío de predicar el Evangelio es tremendo, porque vamos a luchar contra una resistencia, hermano, que se llama incredulidad de las personas, aleluya. Pero esta palabra no solamente, hermano, tenemos que ver con esa incredulidad. Mire, cuando estamos hablando, hermano, de la predicación, una de las cosas que también debemos de tener nosotros los creyentes es que tenemos que tener persistencia. O sea, tenemos que estar constantemente, hermano, llevando a cabo lo que nosotros, hermano, tenemos que hacer, para que de esa manera, en la mente de las personas que nos miran constantemente haciendo la obra, se empiece a crear una idea, se empiece a crear en su mente una forma de mirar, hermano, la iglesia y el grupo de personas que está haciendo eso. Cuando el apóstol Pablo, hermano, nos habla, dice que la gente no va a venir si no creen.
La gente no va a venir, hermano, a la iglesia si no creen. Hermano, usted puede hablarle a medio mundo, pero si no cree esa persona, usted no la va a ver aquí en la congregación. Y muchas veces, hermano, los frustrados somos nosotros, gloria a Dios. ¿Sí? O sea, muchas veces porque, hermano, pensamos que les predicamos 2 veces y creemos que ya con eso la gente está lista para entrar a la iglesia y ser traída a la congregación. Y yo le digo, no, tenemos que entender en dónde estamos trabajando. Tenemos que quebrantar primeramente la incredulidad de la persona, y eso se logra con persistencia. Tenemos que estar constantemente, hermano, dando nuestro mejor esfuerzo en esa área. Aleluya, ¿sí? Porque la duda de una persona, la incredulidad de una persona no se quebranta tan fácilmente. Aleluya. La duda no se quebranta tan fácilmente, hermano. Y encima de todo eso, no solamente, hermano, luchamos contra la duda, sino contra la ignorancia que hay en muchas personas acerca de Dios, la religiosidad que tiene mucha de esa gente, la apatía, hermano, por las cosas de Dios, la pereza, hermano, de venir a una iglesia o de creerle a Dios. Y encima de todo eso, las mentiras del diablo. Aleluya. ¿Sí? Porque acuérdese que la Biblia nos dice, nuestra lucha no es contra sangre o carne, es contra principados y potestades. Aleluya. Así que cuando vamos, hermano, a predicar el evangelio, debemos entender el principio. La Biblia dice, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a glorificar a Dios? ¿Cómo van a venir a la iglesia a decir gracias Cristo si no han creído? Usted puede invitar a medio mundo a la congregación, pero si no han creído, no se van a quedar. Aleluya. Es más, nos van a ver y van a ver qué hacemos, cómo nos comportamos, qué es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, pero no se van a quedar en las congregaciones. Y muchas veces nosotros nos sentimos frustrados y hasta preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué son de esa manera? Porque no nos hemos enfocado en el punto importante, la incredulidad que existe en el corazón de ellos. ¿Ven? Punto número 2, porque vamos a avanzar bien rápido en esta enseñanza. El punto número 2, mire lo que dice la palabra. ¿Y cómo creerán, verso 14, en aquel de quien no han oído? Aleluya. Punto número 2. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Primero el apóstol dice que cómo van a invocar a aquel de quien en quien no han creído. O sea, primero eso, y después viene y dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Mire, la gente muchas veces escucha, pero no oye. A muchos cristianos les pasa lo mismo, ¿verdad que sí? Por eso el Señor dijo, el que tenga oídos, ¿por qué creen que dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga? Porque muchos de nosotros íbamos a hacer lo mismo, solo íbamos a escuchar, no íbamos a poner la verdadera atención que esto requiere, ¿sí? Así que cuando estamos hablando de lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 10 del libro de Romanos, él dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Sí? Aunque pareciera que esta cita está dirigida a los que no son creyentes, nos damos cuenta que no. Esto es a aquellos, hermanos, a los que estamos en las congregaciones o en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Uno dice, mira, está hablando de la gente. No, está hablando de nosotros. Está hablando de que, hermano, ¿cómo van a creer ellos si nosotros no salimos? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo van a conocer al Dios que yo adoro, al Dios que yo sirvo, al Dios que yo exalto, si no tengo tiempo, hermano, para predicar su evangelio? Si a veces andamos dándole a Dios, hermano, pedacitos de tiempo para que, ¿verdad?, la gente conozca de lo que nosotros somos. Aleluya. Y cuando hablamos de estas cosas, hermano, a veces es un poquito duro enfrentar esta situación. Estamos hablando de la palabra de Dios, del mandato que Dios nos ha dejado a nosotros de ir y predicar el evangelio a toda criatura.
¿Cuántos tienen ese llamado? Amén. Aleluya. ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese llamado y cuántos lo obedecen? Sí, porque el asunto no es que tengas el llamado, el asunto es que lo obedezcas, aleluya. El asunto es que pongas atención a ello y lo llevemos a cabo, bendito sea el Señor. Cuando nosotros, hermano, estamos diciendo, yo creo en Cristo, pero no haces lo que Dios te dice, yo quisiera saber en qué Cristo estás creyendo. Gloria a Dios. ¿Ah? Somos los llamados a predicar. Diga conmigo, yo soy llamado a predicar el Evangelio. Soy el llamado a llevar el mensaje de fe. La Biblia dice, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Sí? ¿O a quién les tiene que ir a predicar? ¿Quién es el que Dios escogió para llevar el mensaje del Evangelio? ¿Quién es el que va a llevar el mensaje de las buenas nuevas? Dígame usted, hermano, en esta mañana, ¿quién es el indicado para hacer eso? ¿O a quién Dios seleccionó para esa, hermano, para esa tarea? Aleluya. Pero yo le pregunto, si usted es un creyente, sabe perfectamente bien que los llamados a llevar el mensaje de fe somos nosotros. Los que fuimos llamados a presentar el Evangelio fuimos nosotros. La Biblia, hermano, nos enseña, hermano, lo que estamos haciendo. Mire, ¿cómo van a oír si no estamos, lo voy a decir de esta manera, cómo va a oír la gente si no estamos haciendo ruido? Hay muchas personas, hermano, que estamos queriendo predicar el Evangelio o queriendo hablar de las cosas de Dios, pero, hermano, nos quedamos en esa fracción de queriendo. Aleluya. Vemos nuestra necesidad dentro de la iglesia, vemos, verdad, que las iglesias muchas veces se están cerrando, las membresías se están bajando y nos hacemos la pregunta clásica, ¿qué está pasando? ¿Estaremos en pecado, hermano? Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que esté en pecado? Y luego empezamos a decir, no, hermano, es que de seguro que la predicación del pastor está mal, aleluya. Sí, porque a alguien hay que culpar, ¿verdad?, para sentirnos tranquilos. ¿Sí? A alguien hay que echarle la carga para sentirnos en paz. Pero cuando hablamos de esto, hermano, deberíamos de pensar que no es así. Las iglesias no se llenan solo por llenarse. Se llenan, hermano, cuando empezamos nosotros a obedecer lo que Cristo dijo que teníamos que hacer en ellas. ¿Sí? El trabajo de nosotros como creyentes es ir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que ir a trabajar en su obra. Tenemos que llevar el mensaje de la vida eterna. Tenemos que alcanzar al perdido. Tenemos que quebrantar la incredulidad. Tenemos que batallar contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar constantemente, hermano, llevando la luz de Dios a donde se encuentra la oscuridad en este mundo. Cuando usted y yo hablamos, hermano, del mensaje del Evangelio, hermano, si nosotros no predicamos, hermano, la palabra, ¿cómo van a creer en aquel del cual no han oído? Aleluya. ¿Cómo van a creer en aquel, hermano, del que no han escuchado? Gloria a Dios, ¿sí? Porque, hermano, hay mucha gente que tal vez pasa y nos mira y nos hace así, pero al rato ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque no oyó bien. Aleluya. ¿Sabe? El día de ayer, hermano, estábamos mirando con esto que sucedió, hermano, acerca de la necesidad. Mire, si Dios nos lo permite, hermano, en este mes de mayo y en adelante, vamos a estar, hermano, haciendo más fuerza, hermano, de trabajo en esa situación. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de que si alguien en uno de los carros que pasan por ahí necesita oración, va a haber alguien inmediatamente para llegar ahí a la orillita en un lado del side de la calle para orar por ellos, para orar por sus necesidades. Hermano, si alguien necesita oración, vamos a estar listos, hermano, para orar por sus situaciones. Aleluya. O sea, tenemos que empezar, hermano, a trabajar fuertemente, a mirar estas cosas desde un punto de vista distinto. Aleluya. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a venir, hermano, a conocer de Dios si no oyen?
Si no hay, hermano, tiempo para predicarles un evangelio directo que llegue al corazón de ellos, que tengamos esa oportunidad de llegar a su vida. Aleluya. Por eso es importante que nosotros aprendamos, hermano, y cambiemos, hermano, la manera de lo que nosotros llamamos cristianismo. ¿Qué cristianismo es aquel en donde el creyente no obedece lo que su Dios le dice? ¿Eso es cristianismo para usted? Aleluya. ¿A eso le llama cristianismo? Le llama cristianismo a que nos congreguemos en un edificio y estemos en una iglesia y nos encontremos, hermano, en un bonito lugar. ¿A eso le llama usted cristianismo? No, cristianismo es obedecer al que nos ha comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, aleluya. Aquel que pagó el precio por nosotros y que nos dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya ve? Cuando hablamos, hermano, de la predicación, el desafío también es contra nosotros. Tenemos que luchar contra nuestra pereza, nuestra falta de fe. Aleluya. Sí. Vamos a ir con calma y despacito para poder entender eso. Tenemos que luchar contra nuestra pereza, contra nuestra falta de fe. Es más, contra nuestra ignorancia. Oh sí, que hay muchas personas, hermano, creyentes que ignoran, hermano, la importancia del evangelismo. Cristo se la pasaba, hermano, todo el tiempo predicando el reino de los cielos, ¿sí o no? La palabra del reino de Dios. Es más, Él mismo envió a los discípulos de 2 en 2 para que fueran a predicar, hermano, la palabra. ¿Y cómo vinieron los creyentes después de haber andado predicando? Dice que venían gozosos, felices venían, porque habían visto, dice, al enemigo caer como rayo al piso. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Miren, no se gocen porque el enemigo se vino, ¿verdad?, de golpe al piso, ¿verdad? Sino regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. O sea, esa es la diferencia, hermano, como creyentes. Tenemos que entender, hermano, que al diablo, hermano, cuando usted sale a predicar, el diablo se viene, hermano, inmediatamente, porque si hay algo que el enemigo no quiere, es que usted lleve la palabra de Dios, hermano, al perdido. ¿Sí? No solamente tenemos que luchar contra nuestra pereza, contra nuestra falta de fe, contra nuestra ignorancia, sino también contra el trabajo que el diablo ha hecho en muchos de nosotros. Que nos dice, hay cosas más importantes que esas. Aleluya. No me diga que nos está gozando en esta mañana. Amén. Ah, gloria a Dios. Sí, regocíjese, hermano, aleluya. Es que a veces nuestra mentalidad, hermano, nos la ha dañado tanto el diablo, nos la ha dañado tanto el enemigo, y decimos nosotros, el diablo no puede hacer nada contra mí. Gloria a Dios. Nomás vea cuánto obedece al Señor y luego veremos si es cierto que no está haciendo nada contra nosotros. Pero el enemigo está trabajando fuertemente en toda persona, hermano, que ama al Señor Jesucristo. Multitudes de demonios están allí tratando de hacer que tú no cumplas el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene, hermano, que usted lleve el mensaje de la vida eterna y quebrante, hermano, la oscuridad que existe en la vida de aquellos que están en su reinado. Es como si usted se pusiera la armadura y se metiera, hermano, a un reino distinto, a pelear con la luz de Dios, y las tinieblas, hermano, son forzadas a huir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense a usted, hermano, en esa situación. Y yo no creo que vaya usted, hermano, a enfrentar algo así como eso, ahí con los pies arrastrando, con pereza, ahí con el desánimo. No, hermano, no podemos enfrentar esas potestades así, aleluya. Tenemos que entrar, hermano, con todo el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que el enemigo también está preparado para resistir.
Aleluya. ¿Cómo van a creer, hermano, la gente si yo no les hablo? Dijo el apóstol Pablo. Dijo él, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer estas personas si yo no tomo el tiempo, hermano, de llevar el mensaje del evangelio, hermano, a todas las personas? ¿Ah? ¿Cómo van a entender, hermano, la gente que somos de Cristo si nos hemos convertido en personas mudas? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo? O sea, que el Señor Jesucristo se recuerda cuando Moisés, ¿verdad?, mira la gloria de Dios y ve la zarza ardiendo y se le aparece el Señor y le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces Moisés se quita la sandalia y Dios empieza a hablar con Moisés y le dice, quiere que vuelvas a Egipto y que le hables a Faraón. E inmediatamente, hermano, quitarse las sandalias para él fue fácil. Aleluya, ¿sí o no? Para él fue fácil quitarse las sandalias y aventarlas y gloria a Dios ante la presencia de Dios. Pero cuando le dijo Dios, quiero que vayas y le hables a Faraón, inmediatamente que dijo Moisés, soy tartamudo, dijo, ¿sí o no? Así hay muchos creyentes del día de hoy en la iglesia. Se vuelven mudos, hermano, cuando toman la responsabilidad que Dios les da de ir a predicar el evangelio. Y el apóstol dijo, ¿cómo pues van a oír? Aleluya. ¿Cómo van a escuchar el mensaje de la vida eterna si nosotros tenemos un cierre en la boca? ¿Cuántos tienen, hermano? Traemos una máscara, pero no tenemos un cierre en la boca. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces debemos de entender, hermano, lo que el diablo hace y la manera en que se mueve, de cómo muchas veces nos cambia nuestra manera de pensar y nos hace creer, vamos a la gloria de Dios, vamos al reino de los cielos, en desobediencia, por favor. Al reino de los cielos no se llega en desobediencia, ¿verdad que no? Ni en rebeldía tampoco, aleluya. No, al reino de los cielos llegarán aquellos que han aprendido, hermano, a obedecer a su Señor, aleluya. Este es el mandato de Dios, vayan y prediquen el evangelio. El apóstol Pablo viene y nos dice, miren, si ustedes no predican, ¿cómo la gente se va a convertir? ¿Cómo la gente va a venir arrepentida a Cristo? ¿Cómo van a venir las personas a buscar de Dios? Si no han oído el evangelio, no han oído la palabra, no han oído, ¿verdad?, lo que tú les tienes que decir, aleluya. Gloria a Dios. Perdida sonríe, hermano, Cristo le ama. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Cristo les ama, gloria a Dios. Sí, es que a veces, hermano, nos convertimos en personas mudas, hermano, en los caminos del Señor. Nos convertimos en personas, hermano, que no hablamos, hermano, y creemos que estamos haciendo lo correcto en las cosas de Dios. Y la palabra nos enseña, hermano, a través del apóstol Pablo, que eso no es así. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tengo que convertirme yo primero. Aleluya. Porque aquí les va la bomba, aleluya, gloria a Dios, y ponga atención. Porque si yo, sabiendo lo que mi Dios me dice que haga, no lo hago, yo estoy más perdido que la gente que está en ignorancia. ¿No lo sabía? Aleluya. Si yo, conociendo a Dios y su palabra, no le hago caso, yo estoy más perdido que el perdido que no conoce de Dios. La Biblia dice que el que mucho se le ha dado, también mucho se le demandará. Ups. Gloria a Dios. Por eso es importante, hermano, cuando usted mira la palabra, no la lea como el periódico, escudriñela. La Biblia dice, mire, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo se van a dar cuenta la gente? Y tú acá diciendo, gloria a Dios, voy al cielo, pero no abres tu boca, no predicas el evangelio, no haces tiempo para llevar el mensaje del evangelio a los perdidos. ¿Cómo me vas a decir que vas camino al cielo? Sí, porque a veces hacemos las cosas a medias. Mire, se recuerda, le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda de Ananías y Zafira? Es un ejemplo, hermano, que está en el libro de los Hechos, capítulo número 5, para que usted lo vaya y lo mire en su casita. Ananías y Zafira eran una pareja
de esposos muy, pero muy amorosos, se amaban, se respetaban, pero resulta que ellos miraron lo que hacía la gente en aquellos días. Agarraban su propiedad de la gente y las vendían, y venían y le daban el dinero a los apóstoles para que ellos lo distribuyeran en las necesidades básicas, ¿verdad? De la gente necesitada en el pueblo. Entonces tuvieron la brillante idea también ellos dos de hacer algo similar, pero ellos quisieron, hermano, obedecer a Dios a medias. ¿Okay? Y ellos dijeron, mira, vamos a vender la propiedad. ¿Sí? No lo dice la Biblia, esto es algo que yo lo descubrí por el Espíritu, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a vender la propiedad y vamos a dar nada más esta parte y vamos a decir que eso fue lo que nos dieron por ella. Y luego nos vamos de vacaciones con lo que sobró. Gloria a Dios, aleluya. Un plan perfecto, hermano. Mire, bien trazadito. El hombre y la mujer se pusieron de acuerdo. Pero resulta que se les olvidó que el apóstol Pedro tenía la llenura del Espíritu Santo. Y llegaron y le dieron la ofrenda y le preguntó el apóstol a Ananías, así que en eso vendiste la propiedad. Y digo, sí, no, esto fue lo que me dieron. Ahí está. Ya hasta estaban haciendo maletas para irse a Cancún. Y eso fue lo que nos dieron, dijo. Okay. Y le dijo el apóstol, ¿por qué conveniste? ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo de Dios? ¿Que no teniendo esa propiedad y vendiéndola, no era toda tuya? ¿No era todo tu dinero? Digo, ¿ves los que están ahí en la puerta? Esos te van a llevar a enterrar ahorita. Y hermano, en cuanto dijo eso, y ahí cayó redondito, aleluya. Y lo agarraron y ahí lo llevan a sepultar. Es que ahí no se hace que el velorio y que hay que cremarlo. No, ahí derechito al pozo, vámonos. Al rato llega la mujer. Ya venía casi con el bikini listo para irse a pasear. Y le pregunta, ella pensó que ya todo estaba arreglado. Y llega con el apóstol y le dice el apóstol, así que vendieron la... Oh, sí, dijo ella, sí. Y la dieron en tanto, y dijo ella, sí, no, mi esposo, sí, allá. Y le dijo, ¿por qué convinieron entre ustedes dos en engañar al Espíritu Santo de Dios? Y venían entrando los que habían ido a enterrar, imagínense, cansados, asoleados, hermano, y le dice el apóstol Pedro, ¿ves esos que vienen ahí? Acaban de ir a enterrar a tu marido y ellos te van a enterrar a ti también. Wow. Se murió. Y la agarraron y la fueron a sepultar. ¿Por qué? Si estaban dando una buena ofrenda, hermano, estaban dando un dineral, hermano, para eso. Porque es que ellos estaban tratando de engañar a Dios. Hay gente que vive en la iglesia y dice que ama a Dios y puras mentiras, no lo aman. Aleluya. Porque no obedecen a lo que Dios les dice, porque no hacen lo que Dios les manda, porque dice la Escritura y no quieren hacer lo que Dios les pide. Aleluya. ¿Sí? Por eso, cuando usted mira el mensaje, hermano, es simple. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? El Evangelio no se puede vivir a medias. No se puede vivir una vida cristiana a medias. No se puede, hermano, ser un cristiano, hermano, a medias. O se es cristiano o no se es cristiano. Aleluya. A no ser que haya, como dijo el apóstol, otro cristianismo. A no ser que haya otro tipo de cristianismo, hermano, que yo no haya leído en la palabra de Dios, el evangelio de la pereza, el evangelio del no puedo, del no quiero, del soy cristiano, pero cuando yo pueda, no sé de eso, pero en la Biblia no me dice nada de eso, aleluya. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Convertirme yo primero, decirle al Señor, perdóname por haber, Señor, hecho lo que a ti no te agrada, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte en tu palabra y entonces salir, hermano, a llevar el mensaje de la vida eterna. Aleluya. Punto número 3. Véalo, verso 14, vamos a ir al verso 14, no vamos a salir de ahí. Y dice el verso número 3, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Oyó eso? 3 cosas muy importantes. Primero, ¿cómo van a creer en aquel que no han
oído, que no han creído. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a oír sin haber, hermano, alguien que les lleve el mensaje de la vida eterna? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Esta es la gran pregunta. ¿Se convertirán a Cristo sin que, verdad, se les predique? ¿La gente vendrá a Jesucristo sin que se les predique? ¿Alguno de nosotros alguna vez en sueños vino el Espíritu Santo o el ángel Gabriel o el arcángel Miguel, perdón, el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel a predicarnos el Evangelio? ¿Alguno de nosotros se acostó en la noche y por la mañana ya era creyente porque tuvo, hermano, la visitación de un ángel que vino a traerle el mensaje? No. Nosotros, hermano, todos los que estamos aquí, alguien se acercó a nosotros, alguien vino a predicarnos, alguien le tocó sufrir, hermano, verdad, nuestra actitud grosera muchas veces contra ellos. A mí la persona que me predicó el Evangelio, hermano, créanmelo, lo pensó 2 veces para volverme a hablar de Cristo, ¿sí? Al que más o menos me agarró ya mareado, hermano, le dije que era un loco. Y eso porque ya me agarró suavecito, pero al otro le di con un garrote. Aleluya, ¿sí? Así que imagínense, hermano, si no es algo, verdad, difícil, si esas personas hubieran dicho, no, a este ni lo lleves a la iglesia, va a golpear al pastor. ¿Sí? Imagínense, hermano, si aquellas personas, hermano, al mirar tu actitud grosera, tu actitud, hermano, renuente, nuestra actitud rebelde, hermano, hubieran dicho, no, mejor vamos para otro lugar, vamos a buscar otra gente porque esta no se ve bien. ¿Dónde estuviéramos el día de hoy? Aleluya. ¿Cómo estuviéramos el día de hoy? Si así, quién sabe cómo estamos, gloria a Dios. ¿Sí? Tenemos que entender, hermano, lo que significa esto. Nosotros estamos en este camino porque hubo alguien que tomó la responsabilidad de presentarnos al Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Aleluya. Aquel que se entregó por nuestras faltas, hermano, que tuvo paciencia para hablarnos y decirnos acerca de la vida eterna en Cristo Jesús. Y no vinimos a la primera, aleluya. No corrimos a la iglesia. No le dijimos, vámonos ya. Quiero ir a glorificar a Dios, hermano. Llegamos muchas veces a la iglesia y todavía con una actitud así como que me voy o me quedo. Sí, llegamos a la iglesia todavía con una inseguridad tremenda. Llegamos a la iglesia con ganas, hermano, ay, no, se me hace que esto no es para mí, aleluya. Tiene que haber alguien que predique, tiene que haber alguien que les lleve el mensaje, tiene que haber alguien, hermano, que impacte sus vidas, que llegue al corazón de ellos, tiene que haber alguien, hermano, que les enseñe cómo acercarse al Dios de la gloria. Por eso el apóstol Pablo nos dice, oh, miren qué maravilloso, qué tremendo, un alma convertida, eso es lo más especial que hay. Pero si no hay quien, hermano, les enseñe, si no hay quien les lleve el mensaje, ¿cómo van a adorar a ese Dios tan glorioso? Queremos ver la iglesia llena, pero pues no salimos, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Queremos ver que nuestra iglesia, ya no queremos, hermano, este lugarcito, queremos un lugar grande, un lugar diferente, ya no queremos estar allá en la esquina, queremos un lugar, hermano, donde mucha gente venga a glorificar el nombre de Dios, pero eso se llevará a cabo si nosotros abrimos nuestra boca. Aleluya, ¿sí o no? No solo eso. Cuando nosotros hablamos, hermano, de todas estas cosas, hablamos, hermano, de la gente, hermano, que se convertirá a Cristo, hermano, por medio de la predicación de muchos de nosotros, hermano, tenemos que entender que para que la gente se quede en la iglesia, necesitan primero creer, ya lo dijimos. La palabra ¿cómo oirán? Hermano, nos habla de quebrantar, ya lo dije, su ignorancia, sus dudas. Como creyentes, hermano, tenemos un llamado y es el de predicar el evangelio a toda criatura. Cuando hablamos de oír, cuando hablamos de la palabra oír, usted puede hablarle a mucha gente que parece que le ponen una atención, pero que acá dentro de sus pensamientos están en otra cosa. Que en cuanto se apartan de usted, usted se dio cuenta que ni lo tomaron en cuenta. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso.
Que muchas veces le hablamos a una persona y nos prestan una atención, parecen así de esos tecolotes, hermano, que le quedan viendo a uno, con unos ojos profundos, que parece que lo están taladrando a uno y uno dice, wow, para Cristo, aleluya. Y nomás se dan la vuelta de contigo y nunca más los vuelves a ver. Pues, ¿qué pasó? Nada. Es que no te estaban oyendo. Estaba escuchando lo que tú estabas diciendo, pero ellos estaban diciendo, ay, ojalá que ya termine pronto para irme a mi casa a descansar. Sí. Estamos hablando de algo serio, hermano. No creo que parece que es para dar risa, pero no es algo serio lo que le estoy diciendo. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de las cosas de Dios, hermano, el hombre no está listo, hermano, inmediatamente para oír el mensaje del Evangelio y recibirlo con todo su corazón y acercarse a Cristo y rendirse a sus pies. No. El hombre está contaminado por el pecado y la maldad y no puede inmediatamente abrir, hermano, esos oídos. Por eso necesita a alguien, hermano, que tenga ese corazón de predicador para hablarle acerca del mensaje que quebranta la vida del hombre, y es el Espíritu Santo el que hará la obra en el corazón de aquella persona. El hombre de Dios tiene que aprender a predicar el Evangelio, a hablarle de Dios a las personas, y el Espíritu de Dios hará su obra en cada uno de ellos. Aleluya. Por eso es importante, hermano, que haya quien, hermano, les predique, quien les lleve el mensaje de la vida eterna, quien les hable acerca, hermano, de la gloriosa palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Hay mucha gente, hermano, que está llena, hermano, de ignorancia de las cosas de Dios. Oh, ayúdate que yo te ayudaré. Ay, sí. No sé qué versículo lo leyeron o qué Biblia es la que trae ese verso. Aleluya. ¿Sí? Pero mucha gente, hermano, lo da por sentado que así dice la Biblia. Esa es ignorancia. No conocen las cosas de Dios y tratan, hermano, de aparentar que son grandes conocedores de la palabra. Por eso se necesitan hombres y mujeres, hermano, que tengan ese corazón de predicar el Evangelio de Dios al perdido. Aleluya. Ya no me hable de sus dudas. Hay gente que prefiere creer, hermano, que venimos del chango, a creer que estamos, hermano, hechos por la mano de Dios. Hay gente que tiene esas ideas, hermano, en el corazón. A la gente le es más fácil creer en los platillos voladores que creer, hermano, en una vida santa en Cristo Jesús y una vida eterna, hermano, en su gloria. Sí. Hay gente, hermano, que está en esas condiciones, y nosotros tenemos que luchar contra esas dudas, contra esas ignorancias, y llevarle, hermano, el mensaje del Evangelio que Dios nos ha dejado, hermano, acerca de la salvación. Aleluya. Así que cuando hablamos de quebrantar estas cosas, entendemos lo que significa, hermano, el desafío de predicarle a toda criatura, de llevar el Evangelio a toda persona, de llevarle el Evangelio a todos aquellos, hermano, que necesiten la palabra de Dios. A nuestras casas, a nuestras familias, hermano, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos aquellos, hermano, que están en nuestro vecindario, a las personas que habitan, hermano, en el lugar donde está nuestra congregación, y si es posible, ir mucho más allá todavía de todo eso. Tal vez algunos, hermanos, dentro de las iglesias les da lo mismo si vienen o no vienen, hermano, las personas nuevas, hermano, a la congregación, si creen o si no creen, hermano, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio. Pero eso solo demuestra hasta dónde el diablo ha llegado en la vida de aquellos que venimos a la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Sí. Eso, hermano, cuando usted mira a una persona que le da lo mismo si la gente se salva o no se salva, si se goza o no se goza cuando ve a alguien que acepta a Cristo, hermano, mire, si hay personas que les da lo mismo, hermano, estas cosas o no, pero creen que quedamos bien con eso. No. Lo único que estamos mostrando, hermano, es que el diablo ha llegado mucho, pero muy adentro en la vida de la iglesia el día de hoy. Ha dañado a muchos creyentes, ha dañado a muchas personas que estamos en las iglesias el día de hoy. Ha dañado a muchos de aquellos, hermanos, que nos congregamos en una iglesia cristiana y hemos hecho un evangelio distinto, hemos hecho un cristianismo diferente, hemos hecho un cristianismo que no es el cristianismo que Cristo nos predicó. ¿Sí?
O sea, si no obedecemos a Cristo, no puedo yo decir que esto sea el cristianismo verdadero que Dios nos enseñó. El que tengamos una iglesia grande, hermano, que no sale a predicar su palabra, que no hace lo que Dios le dice, no me diga usted, hermano, que ese es el evangelio que Cristo nos predicó, o que ese es el verdadero cristianismo. No. Tenemos que aprender, hermano, cuál es nuestra responsabilidad en las cosas de Dios. Somos la luz, dice su palabra. Somos los que fuimos llamados a predicar el evangelio. Y somos los que debemos estar siempre listos para presentar la defensa, hermano, de nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a predicar su palabra. Vamos a llevar el mensaje del evangelio, ¿sí? Aleluya. Así que cuando nosotros hablamos de una iglesia viva, ¿sí? Una iglesia, hermano, viva, tenemos que entender que una iglesia viva es aquella que predica su palabra. Es una iglesia, hermano, que tiene el deseo de ser una iglesia distinta y diferente, tal como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Queremos una iglesia cristiana, tenemos que predicar. Si queremos una iglesia cristiana, debemos de predicar. Si queremos un evangelio, un cristianismo verdadero, tenemos que predicar. Ese es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es aquel que hace la voluntad de su Señor. Póngase de pie en esta mañana, aleluya. Y vamos a terminar, gloria a Dios, hermano, dándole la honra y la gloria al Señor, aleluya. Y vamos a orar. Bendito Padre.